Y les voy a empezar a dar algo del práctico que viene, que es el de matrices, ¿sí? Matrices y determinantes. El tema de matrices, un tema sobre todo para los de la tecnicatura y los que estudian computación, bastante usado, porque es una de las matrices, como saben en computación, es una de las estructuras que utilizan para almacenar la información, ¿sí? Las matrices es simplemente una forma de ordenar los datos que están ordenados en forma de filas y columnas, en una disposición de filas y columnas, ¿sí? Ahí les voy a compartir el PowerPoint para que vayamos siguiendo. Bien. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿sí? Es una manera de representar, de ordenar los datos dispuestos en filas y columnas, como por ejemplo si habrán usado el Excel alguna vez, vieron que tienen los nombres de las columnas se referencian con letras y las filas con números, ¿sí? Entonces, puedo ubicar los datos de esta manera, en filas y columnas, ¿sí? Se llama una matriz real de orden, decimos orden, M por N, ¿qué es el orden de la matriz? El orden me dice la cantidad de filas y cantidad de columnas que tiene la matriz. Si yo digo una matriz de 2 por 3, quiere decir que tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? La primera letra del orden hace referencia a la cantidad de filas y la segunda letra a la cantidad de columnas. Entonces, si yo digo M por N, es una matriz que va a tener M filas y N columnas, ¿sí? A cada elemento de la matriz lo referenciamos con un subíndice, como está puesto acá, por ejemplo, A11, A12. A la matriz A la denominamos con la letra mayúscula A, ¿sí? Y lo encerramos así como entre dos paréntesis grandes a los elementos de la matriz. Todo esto que están acá, a ver, esperen que no me aparece el mouse para los que están en distancia, yo estoy señalando con el mouse, no lo veo. Mejor dicho, los de distancia sí, pero los que están acá no. Esperen un cacho. Así. Bueno. Cuando se calla eso, más. Le decía entonces, la matriz o las matrices por lo general se referencian con letras mayúsculas y los elementos de la matriz lo indicamos con una letra minúscula y con subíndices. Los subíndices hacen referencia al número de fila y número de columna. Por ejemplo, el que estoy señalando ahí, el A22 o A22, dirían ustedes, el A22 es el elemento que ocupa la fila 2, columna 2. ¿Sí? El que estoy señalando, 2J, A sub 2J, es el elemento que ocupa la fila 2 y en la columna J. Y así siguiendo, estos serían puntitos suspensivos, el último elemento sería el de la fila 2 y la columna N. ¿Sí? Bueno, y así los de la última fila, recuérdense que como era una matriz de M por N, tiene M filas y N columnas. Entonces, los de la última fila son los que denominamos M1, M2, M3, M4. MJ es el de la fila M, columna J, y así siguiendo. ¿Se entiende? De esa manera nos referimos entonces a los elementos de una matriz, ¿sí? En general, podemos tener también esta notación. Cuando yo digo así, la matriz A, con una mayúscula, estoy indicando el nombre de la matriz,
y entre paréntesis pongo los elementos de la matriz. Es decir, esto se leería así. La matriz A que tiene elementos A sub y J, donde ahí les dice que la I va a tomar valores desde 1 hasta M y la J va a tomar valores desde 1 hasta N. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si encuentro el práctico de matrices. Les quería mostrar. En el ejercicio 1, ustedes tienen que encontrar los elementos de una matriz. ¿De largo? El ejercicio 1 del práctico de matriz, el práctico 6, le dice, voy a agrandar un poquito para que se vea más. Por ejemplo, obtener las componentes de la matriz A, que tiene elementos A sub y J de 2 por 4, dice, y le dice si A sub i J es igual I más J elevado a la menos I. Con esto yo tengo que poder encontrar los elementos de esa matriz A. Ahora lo vamos a hacer como ejemplo. Dejo de compartir para que me sigan la pantalla, en la pizarra. Dejar de compartir. Si yo les digo, voy entonces al trabajo práctico de matrices, que es el 6. TP6, el ejercicio 1, el A. ¿Sí? Le dice entonces A, la matriz A que tiene elementos A sub i J, así entre paréntesis, buscamos los elementos. Me dice que es de 2 por 4. Ese 2 por 4 es el orden de la matriz. Generalmente se escribe acá 2 por 4. ¿Sí? La matriz A de 2 por 4. Quiere decir que una matriz es 2 filas y 4 sería el número de columnas. Y los elementos de la matriz son los elementos que denominamos A sub i J. ¿Sí? Donde me dice cómo encontrar esos elementos. Donde me dice que cada A sub i J se puede calcular haciendo el valor de I más J y está elevado a la menos I. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si mi matriz A es de 2 por 4, va a ser una matriz A que en donde, como dijimos, tiene 2 filas y 4 columnas. Es decir, que voy a tener un elemento A11, A12, A13 y A14. O sea, voy a tener que tener 4 columnas y 2 filas. La otra fila va a ser A21, A22, el 23 y el otro será el 24. ¿Está bien? Mi matriz A, entonces, yo la puedo encontrar cuánto valen estos elementos sabiendo cómo se forman. Es decir, el A sub 1 sería el valor de I más J, es decir, fila más columna, elevado a la menos el número de la I, número de la fila sería. ¿Sí? Por ejemplo, voy a escribir acá las cuentitas. Sería, cuando estoy calculando el 1, sería 1 más 1 elevado a la menos 1. ¿Está bien? Voy a escribir acá lo que me da. ¿Cuánto me da eso? 2 elevado a la menos 1, ¿qué sería? Un medio. ¿Está bien? Voy a encontrar el valor del 1, 2 ahora. El 1, 2 será 1 más 2 elevado a la menos 1. ¿Cuánto me daría eso? ¿Tercio? Un tercio. Tercio. El otro, ¿qué va a ser?
Díganme ustedes. 1, 3, 1 más 3. 1 más 3. Elevado Todos a van a menos 1. 1, van a ser los de la fila 1 cuarto. y todo el 1. O sea que acá, ¿qué me va a quedar? Un cuarto. Cuarto y el otro se supone que un quinto. Quinto. ¿Está bien? Cuando a la vez que le encuentro la regla de formación es fácil encontrarlo. Los de la fila 2, vamos a calcular 1 por lo menos. El 2, 1. El elemento 2, 1 sería 2 más 1, pero elevado a la ¿cuánto? A la menos. A menos 2. Acá es a la menos 2 porque es el número de fila. Todos estos van a quedar elevados a la menos 2. Sería 2 más 1, 3. Y elevado a la menos 2, ¿cuánto me da? Un noveno. Un noveno. Perfecto. El que sigue va a ser el elemento 2, 2 sería. Entonces acá tendré que hacer la cuenta. 2 más 2 elevado a la menos 2. Es decir, 4 elevado a la menos 2. Un 16. 1,16. Sí. El otro va a ser el 2, 3. Haría 2 y 3, 5. A la menos 2. Un 25. Sí, profe. Wow. Y el 2, 4. 4 y 2 daría 6. 1 sobre 36. 6 elevado a la menos 2. 1 sobre 36, ¿no? Bueno, y ahí tendría los elementos de esa matriz, ¿sí? Las matrices, hay distintos tipos de matrices. Vuelvo a compartirles. Perdón. Del PowerPoint. Y a ver si se ve el ratón allá. Bien. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Igualdad de matrices, me dice ahí. Bueno, dos matrices van a ser iguales ¿cuándo? Cuando tienen la misma cantidad de filas y de columnas, ¿sí? Es decir, tienen la misma dimensión, decimos. Y los elementos que ocupan los correspondientes, los lugares respectivos, son iguales. Es decir, el A sub 1, 1 de esta matriz será igual al B sub 1, 1 en la otra matriz. O el A sub 1, 3 igual al A sub o al B sub 1, 3. ¿Sí? Es decir, tiene que tener la misma cantidad de filas y de columnas y los elementos que ocupan la misma posición tienen que ser iguales. ¿Sí? Bien. Como les decía, hay distintos tipos de matrices. Podemos hablar de una matriz fila, una matriz columna. Una matriz fila es cuando tienes una sola fila. Por ejemplo, puedo tener una matriz de 1 por 5. Quiere decir, una sola fila y 5 columnas. ¿Sí? O una matriz columna, al revés, tiene una sola columna y muchas filas. Es decir, n filas, por ejemplo, y una sola columna. ¿Sí? Una matriz cuadrada es cuando tiene la misma cantidad de filas que de columnas. ¿Sí? Es decir, una matriz de 2 por 2 o de 3 por 3. Son matrices cuadradas. Cuando hablamos de las matrices cuadradas, podemos referirnos a los elementos de la diagonal. Las matrices cuadradas tienen lo que se llama la diagonal principal y la diagonal secundaria. ¿Sí? Les voy a dejar de compartir. Los elementos de la diagonal principal son los que ocupan o los que tienen el mismo número de I y de J. Es decir, por ejemplo, sería el A sub 2, 2, el A sub 3, 3, el 4, 4. ¿Sí? Les quiero mostrar con un ejemplito. Entonces, por ejemplo, pero eso en las matrices cuadradas, vuelvo a repetir. En las matrices cuadradas puedo entonces hablar de la diagonal principal o de la diagonal secundaria, ¿sí?
si yo tengo una matriz A que es de 3 por 3, por ejemplo, la dimensión es de 3 por 3, es decir, 3 filas y 3 columnas, por ejemplo, que tenga estos elementos. Los elementos que ocupan la posición 1, 1, 2, 2, 3, 3 de esa matriz serían estos elementos, ¿sí? En este caso, el 1, el 5 y el menos 3 serían los elementos que están sobre la diagonal principal, ¿sí? Que si yo los sumo, la suma de los elementos de la diagonal principal se llama traza. La traza de la matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Y la diagonal secundaria es, o son los elementos que ocupan esta, ¿sí? Estos elementos, en este caso el 0, el 5 y el 4, son los elementos de la diagonal secundaria. Diagonal secundaria. Hay una formulita para referirnos a los elementos de la diagonal secundaria. Todos los elementos que están en la diagonal secundaria tienen que cumplir que el I más J, con el fila más el número de columna, es igual a N más 1. Profe, perdón, pero no se ve nada. A ver si voy a intentar remarcar un poquito. A ver, ahí se ve un poco más. Sí, sí, ahí sí. Gracias. ¿Cuál lo tienen en el apunte? Entonces, en los de la diagonal principal se tiene que cumplir que el I sea igual al J. Es decir, por ejemplo, el elemento A sub 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y los elementos de la diagonal secundaria cumplen con esta condición de que el I más J es igual al N más 1, ¿sí? Por ejemplo, el que ocupa acá la posición del 5, ¿cuánto vale el I y el J en ese lugar? ¿Cuánto sería el I? El I y el J. 2, 2. 2, 2 sería, ¿sí? Sí. Bueno, sí. está en la diagonal principal, sí, porque el I es igual al J, pero también está en la secundaria, porque si yo sumo el I más J, 2 más 2 me daría 4, es igual al N en la dimensión de la matriz. Si es de 3 por 3, en este caso, el N vale 3 más 1, ¿sí? Este elemento, el 4, ¿qué posición ocupa? Fila y columna sería. Estoy en la Fila 3, fila columna 1, 1. Sí. perdón, fila 3, 1, ¿cierto? La posición 3, 1. Sí. ¿Se dan cuenta? El I más el J me daría 4, que coincide con el número de N más 1. ¿Tá? Todos los elementos de la diagonal secundaria van a cumplir con esto. Y los de la diagonal principal van a cumplir con que I es igual al J. ¿Sí? Perdón, profesor. ¿N qué sería? N es, si es una matriz cuadrada de 3 por 3, decimos que el orden de esa matriz es 3. Una matriz cuadrada de orden 3, el 3 es el N. ¿Se entiende? Es la cantidad de filas que va a ser igual a la cantidad de columnas que tiene la matriz. Número de orden, entonces. Gracias. El orden, exacto. Bien, volviendo acá a los tipos de matrices. Entonces dijimos la matriz cuadrada, como hablamos de la diagonal principal y de la diagonal secundaria. Matriz transpuesta. ¿Qué se le llama la matriz transpuesta? Es a la que resulta de intercambiar las filas con las columnas. Es decir, en una matriz que la fila 1 pasa a ser la columna 1, la fila 2 se escribe como columna 2, y así siguiendo, la fila 3 como columna 3. Entonces ahí hablamos de la matriz transpuesta, ¿sí?
Entonces, es la que resulta de intercambiar filas con columnas, dice. ¿Sí? Si una matriz es de orden, por ejemplo, 2 por 3, la traspuesta va a ser de orden 3 por 2. Se da vuelta, digamos, ¿está bien? Lo que es la fila de la matriz 1 pasa a ser columna de la otra matriz, y así. ¿Se entiende? Bien. Sí. Una matriz simétrica se le llama cuando coincide con la traspuesta. Es decir, si al hacerle la traspuesta queda la misma matriz, entonces decimos que la matriz era una matriz, o es una matriz simétrica. ¿Sí? Bueno, para que vayamos reconociendo distintas clases de matriz. Se le llama la matriz nula a la que todos sus elementos valen 0. ¿Sí? Se le llama matriz diagonal a una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos. Vuelvo a repetir, matriz diagonal, por decirlo de otra manera, solo los elementos de la diagonal son distintos de 0 y el resto van a ser todos ceros, de la diagonal principal. ¿Sí? Bueno, matriz escalar, matriz unidad o identidad, esta es importante, la matriz identidad, le llamamos a aquella matriz que tiene todos unos en la diagonal y el resto 0. ¿Sí? La diagonal principal valen todos 1 y el resto todos 0. Esa es la matriz identidad o unidad, ya van a ver por qué es la unidad, porque sería como el 1 de los números reales. ¿Sí? La matriz nula sería como el 0 de los números reales y la matriz identidad sería como el 1 de los números reales. ¿Está bien? Bueno, matrices triangulares. Después, a medida que vayan apareciendo, no necesitan acordarse todos los nombres, pero bueno, se los comentamos para que le vaya quedando. Triangular es cuando puede ser que de los elementos de la diagonal para arriba valen todos ceros, esa es triangular inferior, o cuando los elementos que están por debajo de la diagonal valen todos ceros, es una triangular superior. Parece al revés el nombre, al revés de cómo es la ubicación de los ceros. Si es triangular superior, abajo de la diagonal van todos ceros. O si es triangular inferior, arriba de la diagonal son todos ceros. Bien. Y hasta acá que quería llegar hoy por lo menos hasta esto. Suma y resta de matrices. Las matrices son objetos matemáticos que se pueden operar con los números reales. Yo puedo hacer sumas, restas, vamos a ver multiplicaciones también, en determinadas condiciones se pueden hacer. Y entonces comenzamos por definir la suma de matrices. ¿Sí? La suma de matrices, le dejo de compartir un ratito para darle un ejemplo. Para sumar dos matrices simplemente sumo los elementos que ocupan la misma posición. ¿Sí? Como los elementos son números reales, sumar dos matrices va a ser sumar elemento con elemento los que ocupan la misma posición. Es decir, vamos al pizarrón. Una condición importante que para que se puedan sumar o restar dos matrices, tienen que tener la misma dimensión, es decir, la misma cantidad de filas y de columnas. Si no, no se puede sumar. Entonces, supóngase que tiene la matriz A, que tiene los elementos 1, 2, 0, menos 3, 5, 4, 2, y la matriz B, que tiene los elementos 2, 0, menos 3, menos 5, 4, 1. Bueno, si yo quiero encontrar la matriz A más B, es una matriz que va a tener la misma dimensión que las matrices originales, es decir, que la A y la B. La A es una matriz de ¿qué dimensión sería? ¿De cuánto por cuánto? De 2. 2 por 4. 4.
y esta vez que también es de 2 por 4, entonces la suma va a ser una matriz que también va a tener 2 filas y 4 columnas. También va a ser una matriz de 2 por 4. Entonces, para encontrar el elemento que va a ocupar la posición 1, 1 de la suma, tengo que sumar el elemento A sub 1, 1 con el B sub 1, 1. Es decir, los elementos que ocupan la misma posición. Acá sería 1 más 2 me daría 3. Sigo con el que ocupa el de la fila 2, columna 2 sería, ¿sí? El de elemento, perdón, el de la fila 1, columna 2 quise decir. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 2. ¿Cuánto me daría? 2. 2. Díganme el otro. -3. Menos 3. El otro, -3. Menos 3. abajo, Me quedaría 1, 1, 1, 6, 6, 6 6 y 2. y 2. Bueno, y ahí tengo el resultado de la suma de las dos matrices. Después en el apunte podrán comprobar las propiedades que cumple la suma de matrices, que es importante que las sepan. Pregunta de parcialito, parcial. Es asociativa, es decir, si yo tengo 3 matrices, puedo hacer A más B y al resultado sumarle la C. Puedo hacer A y a eso sumarle el resultado de B con C. ¿Entiende? Cumple la propiedad asociativa, no es conmutativa, o sea, perdón, sí es conmutativa la suma A más B igual a B más A. ¿Sí? Bueno, esas propiedades después las van a repasar ahí en el apunte. Les quería mostrar cómo se haría la resta. ¿Sí? Primero, antes de definir la resta, definimos qué es la matriz opuesta. ¿Sí? Se escribe menos A. Y yo me refiero a la matriz opuesta, por ejemplo, de esta del ejemplo. ¿Sí? La matriz opuesta de A se escribe menos A y es la matriz que resulta de cambiarle el signo a cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Sí? Entonces, es decir, tomar el opuesto de cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Está? Es decir, ¿cómo me quedaría la matriz A? Perdón, la matriz opuesta de A. Menos 1, menos 2, 0, menos 2. ¿Entiende? Abajo sería 3 positivo, menos 5, menos 4 y 1 positivo. ¿Sí? Y para restar dos matrices, la resta se define igual que con los números reales. Restar dos números es sumarle al primero el opuesto del segundo. O sea, si yo quiero hacer A menos B, esto va a ser igual a la matriz A más la opuesta de B. ¿Se entiende? La resta es sumarle a la primera la opuesta de la otra. ¿Sí? Entonces, A menos B sería A más la opuesta de B. La opuesta de B, lo voy a escribir acá a ver si me queda lugar. Díganme la opuesta de B. 5 positivo. 5 positivo, menos Abajo. 4, menos 4. 1, menos 2 y menos 3. Bueno, y entonces si yo quiero hacer A menos B, es decir, la resta, ahora ¿qué tengo que hacer? Sumar la matriz A con esta que sería, me faltó ponerle el menos acá, con esta que sería la opuesta de B. La sumamos y acá debería ser entonces 1 más menos 2, o 1 menos 2 si quieren, ¿qué me queda? Menos 1, ¿está bien? 2 más 0 sería 2. 0 más el menos 3, perdón, 0 más 3, me quedaría 3. 2 más 5 quedaría 7. La segunda fila, ¿qué me quedaría? Menos 7. Menos 7. Una vez que encontré la opuesta es simplemente sumar, ¿sí?
5 menos 1, 4. Después, 4 menos 2, 2, ¿no? 2, Menos 1 y menos 3. menos 4. ¿De acuerdo? Y esa sería la resta. ¿tá? Bueno, y ya que estamos, les muestro cómo sería la transpuesta, que hoy mencionamos esa operación. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, la transpuesta de A, lo voy a hacer acá. La transpuesta de A se escribe así, con una T, como si fuera A elevado a la T. ¿sí? Es una matriz que va a ser, si esta era de 2 por 4, va a ser de 4 por 2. ¿Vale? Es decir, que va a ser como alargada para abajo. Lo que estaba en la fila 1 de la matriz A pasa a ser columna 1. Es decir, que acá que me va a quedar 1, 2, 0, 2. Lo que estaba en la fila 2 pasa a ser columna 2. Menos 3, 5, 4 y 1. Y eso sería la matriz transpuesta de A. ¿Vamos? Si a la matriz transpuesta le vuelvo a hacer la transpuesta, ¿qué me va a quedar? La misma matriz. ¿Entienden? Bueno, es una propiedad de las transpuestas. Bueno, el jueves, este jueves es la semana, no, es la, ¿cómo se llama? Saludos. Jornada. Hay una jornada de ciencia y técnica acá en la facultad. Así que probablemente no tengan clase. Es este jueves, ¿no? Sí. El jueves, entonces, como van a estar ocupadas las aulas de la facultad por una jornada que se realiza, no van a tener teórico este jueves. ¿sí? Así que nos estaríamos viendo el lunes próximo para el teórico. ¿De acuerdo? Bueno, quedamos en contacto. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Profe, Vamos, una pregunta. Sí, decime. Escuche, el material de esto último que dijo, ¿está en la página? Lo voy a habilitar hoy. Mirá, Todavía yo no no- está habilitado, pero ya lo voy a habilitar ahora dentro de un rato. ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Ya lo- profe. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Sí, ahora lo busco la llave y se los